El vikingo dio cobijo a una cristiana solitaria, ignorando las runas. Su linaje se esfumó. El aire mordía. En fiordo, una herida negra en la piel gélida de Noruega, engullía la luz del sol como un monstruo sediento. Jarl Bjorn, corazón de lobo, un mapa viviente de cicatrices y sagas olvidadas, arrastraba su existencia, no por la nieve que le llegaba a las rodillas, sino por el peso de la muerte. Sus ojos grises, antaño acero puro, eran ahora dos abismos donde danzaba la sombra de una pérdida reciente, su única hija. El luto era una cadena de escarcha que lo ataba a la gran sala de Sudakar, un cascarón vacío, donde antes resonaban risas, y ahora solo el viento aullaba como un lamento ancestral. El honor de su linaje se disolvía con cada copo de nieve sobre el tejado de turba de su fortaleza de madera, desvaneciéndose como el aliento de un moribundo. El hedor a humo de turba, a jabalí asado y al sudor de guerreros curtidos, era un calor precario contra el frío que acechaba. Las cumbres afiladas como dientes de un monstruo, el fiordo implacable, todo reflejaba la brutal desolación de su propia existencia. La volva Freya, ojo de cuervo, había susurrado la profecía con aliento helado. Una mancha de sangre ajena y fe extraña extinguiría su orgulloso linaje. Bjorn había intentado ignorarlo, pero el destino, cruel y burlón, susurraba ahora en cada ráfaga de viento. Fue en una patrulla rutinaria, la nieve azotando su rostro curtido, cuando la visión se materializó. Entre los restos de un pequeño barco a la deriva, incrustada en el hielo, casi engullida por la furia blanca, una figura inmóvil. No era un saqueador, ni un mercader, sino una mujer. Sus hábitos raídos y rotos, su crucifijo de madera, sus cabellos rubios enmarañados y manchados de sangre, la delataban. Elara, una monja cristiana sajona. Apenas consciente, su aliento débil se congelaba en el aire cruel. Una visión de absoluta vulnerabilidad, desafiando las leyes del clan, los terribles augurios. El corazón de Bjorn rugió más fuerte que las runas. La levantó, sintiendo el cuerpo ligero y frío contra el suyo. Una decisión impensable, una afrenta directa a sus dioses, a su pueblo. Él la llevó de vuelta a su asentamiento, ocultándola en una cabaña aislada, lejos de ojos curiosos. Por ahora. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que ven por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com el algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidade. Su participación faz toda a diferença. Vamos interagir. Mientras el ara temblaba bajo las pieles recién colocadas, un sonido lejano resonó a través del valle nevado. El aullido prolongado de un cuerno de guerra. El aviso sombrío de Ragmald, el astuto. El aire frío parecía temblar con la promesa de conflicto inminente. Y Bjorn, al mirar el crucifijo en el cuello del ara, sintió que no solo había salvado una vida, sino que había invitado un destino incierto y peligrosísimo dentro de su propio hogar. Mientras el ara temblaba bajo las pieles recién colocadas, un sonido lejano resonó a través del valle nevado. El aullido prolongado de un cuerno de guerra. El aviso sombrío de Ragmald, el astuto.
El aire frío parecía temblar con la promesa de conflicto inminente, y Bjorn, al mirar el crucifijo en el cuello de Lara, sintió que no solo había salvado una vida, sino que había invitado un destino incierto y peligrosísimo dentro de su propio hogar. El jarl, un roble contra la tormenta, se inclinó sobre el ara, su aliento caliente contra su piel febril. Sus ojos, aún velados por la debilidad, se abrieron un instante, revelando un miedo animal. Bjorn extendió una mano, no para tocarla, sino para ajustar las pieles, para deslizarla más hacia las sombras de la cabaña. Fue entonces, al moverla, su mano rozó un bulto escondido bajo los harapos que la cubrían. No era el crucifijo, era algo más pequeño, duro, que la monja aferraba con una fuerza insospechada. La curiosidad, fría y punzante, le mordió. Con un tirón suave pero firme, lo arrancó de su agarre inconsciente. La luz de la lámpara de aceite, parpadeante y precaria, danzó sobre el objeto. Era un pequeño pájaro tallado en madera, un cuervo, pero no cualquier cuervo. Este tenía un ala rota, el pico astillado en un gesto perpetuo de vuelo fallido. El corazón de Bjorn se detuvo. Sus manos, curtidas por el acero y el remo, temblaron. Este cuervo, él lo había tallado. Cada curva de su cuerpo, cada pluma de su lomo, era una memoria grabada en su propia sangre. Se lo había regalado a su hija, la dulce Tira, el día antes de que las sombras se la llevaran, el día antes de que su risa se disolviera en el viento, su existencia se desvaneciera como el aliento de un moribundo. Bjorn alzó la mirada de la pieza de madera al rostro pálido de Elara. La compasión que había sentido, esa chispa fugaz de redención, se disolvió como la nieve bajo el sol de verano, reemplazada por un frío gélido y una furia tan antigua como las montañas. No era posible. No podía ser. Pero la madera en su mano gritaba la verdad. La mancha de sangre ajena, la fe extraña. No solo una profecía, sino la materialización de su peor pesadilla. Esta mujer, la que él había salvado de las garras del hielo, era un espectro de su tragedia, la portadora de la ruina de su linaje. Sus ojos grises, antaño abismos de dolor, se encendieron con un fuego nuevo, un furor berserker que no había sentido desde la muerte de Tira. Un clamor se alzó desde el valle, el rugido de muchos hombres, el entrechocar de escudos y el grito de guerra de Ragmald, el astuto, ya no lejano, sino asaltando los muros. Bjorn miró el cuervo en su mano, luego el rostro inerte de Elara, y finalmente hacia la puerta de la cabaña. El destino, con una crueldad que sólo los dioses podían forjar, había tramado su más sangrienta de las burlas. La muerte de su hija no había sido un accidente, ni un lamento ancestral. Tenía un rostro, y él lo había traído a su hogar. El jarl, un roble contra la tormenta, se movió con presteza. El cuerno volvió a quebrar el silencio, ahora más cercano, su bramido helado resonando en las profundidades de la garganta del fiordo. Ragnvald no tardaría. Bjorn necesitaba asegurar a la mujer, borrar toda señal de su presencia. Si Ragnvald la descubría, la masacre sería peor que cualquier incursión de pillaje. Sus guerreros, ya recelosos de la mancha en el honor de su jarl, no dudarían en alzar sus hachas si la fe extraña se revelaba ante los ojos de su rival. Se inclinó sobre Elara, su aliento caliente contra su piel febril. Sus ojos, aún velados por la debilidad, se abrieron un instante, revelando un miedo animal. Bjorn extendió una mano, no para tocarla,
sino para ajustar las pieles, para deslizarla más hacia las sombras de la cabaña. Fue entonces, al moverla, su mano rozó un bulto escondido bajo los harapos que la cubrían. No era el crucifijo, era algo más pequeño, duro, que la monja aferraba con una fuerza insospechada. La curiosidad, fría y punzante, le mordió. Con un tirón suave pero firme, lo arrancó de su agarre inconsciente. La luz de la lámpara de aceite, parpadeante y precaria, danzó sobre el objeto. Era un pequeño pájaro tallado en madera, un cuervo, pero no cualquier cuervo. Este tenía un ala rota, el pico astillado en un gesto perpetuo de vuelo fallido. El corazón de Björn se detuvo. Sus manos, curtidas por el acero y el remo, temblaron. Este cuervo. Él lo había tallado. Cada curva de su cuerpo, cada pluma de su lomo, era una memoria grabada en su propia sangre. Se lo había regalado a su hija, la dulce Tira, el día antes de que las sombras se la llevaran, el día antes de que su risa se disolviera en el viento, su existencia se desvaneciera como el aliento de un moribundo. El cuervo era su amuleto, un trozo de su alma que ella llevaba siempre. Nunca se separaba de él. Björn alzó la mirada de la pieza de madera al rostro pálido de Elara. La compasión que había sentido, esa chispa fugaz de redención, se disolvió como la nieve bajo el sol de verano, reemplazada por un frío gélido y una furia tan antigua como las montañas. No era posible. No podía ser. Pero la madera en su mano gritaba la verdad. La mancha de sangre ajena. La fe extraña. No solo una profecía, sino la materialización de su peor pesadilla. Esta mujer, la que él había salvado de las garras del hielo, era un espectro de su tragedia, la portadora de la ruina de su linaje. Sus ojos grises, antaño abismos de dolor, se encendieron con un fuego nuevo, un furor berserker que no había sentido desde la muerte de Tira. Un clamor se alzó desde el valle, el rugido de muchos hombres, el entrechocar de escudos y el grito de guerra de Ragnevald, el astuto, ya no lejano, sino asaltando los muros. Björn miró el cuervo en su mano, luego el rostro inerte de Elara, y finalmente hacia la puerta de la cabaña. El destino, con una crueldad que sólo los dioses podían forjar, había tramado su más sangrienta de las burlas. La muerte de su hija no había sido un accidente, ni un lamento ancestral. Tenía un rostro, y él lo había traído a su hogar. La furia de Björn era una llama viva, lamiendo los bordes de su cordura. El cuervo, el trozo de alma de Tira, quemaba en su palma. Afuera, el clamor de Ragnvald se hizo un rugido insoportable. El choque de acero, el estrépito de la madera astillada contra los muros, había traído a la mismísima maldición a su hogar. ¡Maldita sea! ¿Qué debía hacer? ¿Entregarla a la furia de su clan o lidiar con ella él mismo? Sus ojos, fijos en el rostro pálido de Elara, ardían con un odio primario. Se arrodilló, su sombra gigantesca envolviendo a la monja temblorosa. La cabaña, antes un refugio, ahora un nido de víboras. Elara, aún débil, se removió bajo las pieles. Sus ojos azules, como el hielo de un glaciar, se abrieron de par en par, no con el miedo de una víctima, sino con algo más profundo, algo familiar. Björn apretó el cuervo en su mano, sintiendo la madera morder su piel. ¿Quién eres en verdad, hechicera cristiana? ¿De dónde sacaste esto? Su voz, un gruñido ahogado,
retumbó en la pequeña habitación. El ara tosió, un sonido seco y doloroso. Su mano instintivamente buscó el crucifijo de madera en su cuello, pero sus dedos, débiles, apenas lo rozaron. Sus labios, agrietados por el frío, se movieron. «No, no es mío», susurró con voz rota, mirando el cuervo en la mano de Bjorn. Ella lo tenía. Me lo dio». El mundo de Bjorn se detuvo. ¿Ella? ¿Quién era ella? La furia se mezcló con un escalofrío helado que le recorrió la espina dorsal. «¿Quién te lo dio?», siseó, acercando el rostro, sus ojos escrutando los de la monja. Una convulsión sacudió a Elara. Sus ojos, antes azules, se enturbiaron y un brillo extraño, casi inhumano, los encendió por un instante. Entonces un nombre brotó de sus labios, un suspiro apenas audible, pero que resonó en el corazón de Bjorn como el estruendo de un trueno lejano. «Padre». No era la voz de una mujer adulta, no la voz de una sajona. Era un murmullo infantil, la melodía inconfundible que se había grabado a fuego en su alma. Una voz que no había escuchado desde que el viento se llevó a su hija, Fira. Bjorn se apartó de golpe, como si una víbora le hubiera mordido. La lámpara de aceite parpadeó, proyectando sombras danzantes que distorsionaban el rostro de Elara, haciéndolo parecer joven, casi de niña, bajo el velo de la enfermedad. Su mente se negaba a aceptarlo, pero su corazón, ese órgano testarudo, golpeaba una verdad brutal contra sus costillas. La fe extraña, la sangre ajena, no era ajena, era suya. Su hija, perdida en la negrura, había regresado, pero no como la tirra que recordaba, no como la hija de un jarl vikingo, sino como una criatura de otra fe, marcada por un destino que él no comprendía, con un crucifijo colgando de su cuello, un símbolo de su propia ruina. El aullido de Ragmald se convirtió en un grito de victoria, el estruendo de la puerta principal cediendo bajo el embate de un tronco de asedio. Bjorn se puso de pie, el cuervo de madera cayendo de su mano temblorosa, la sangre helada en sus venas, su furia original reemplazada por un terror que sobrepasaba cualquier batalla. No era Elara quien debía pagar. La mancha de sangre, la fe extraña, la profecía no era sobre un enemigo externo, sino sobre la corrupción de su propia carne, el desvanecimiento de su linaje desde dentro. Se giró hacia la puerta de la cabaña, sus ojos grises fijos en la entrada que se abriría a la carnicería. Pero ya no era la batalla contra Ragmald lo que le importaba. Era su hija, viva y convertida en la personificación de la maldición que destruiría su nombre. El horror de la revelación lo golpeó con más fuerza que cualquier hacha, y mientras el primer guerrero de Ragmald se abría paso por el umbral, Bjorn Corazón de Lobo, el jarl que no temía a nada, sintió el verdadero significado del desespero. La saga de su linaje no se esfumaría por una derrota, sino por una verdad inaceptable, un sacrificio impensable. La furia de Bjorn era una llama viva, lamiendo los bordes de su cordura. El cuervo, el trozo de alma de Tira, quemaba en su palma. Afuera, el clamor de Ragmald se hizo un rugido insoportable, el choque de acero, el estrépito de la madera astillada contra los muros. Había traído a la mismísima maldición a su hogar. ¡Maldita sea! ¿Qué debía hacer? ¿Entregarla a la furia de su clan? ¿O lidiar con ella él mismo? Sus ojos, fijos en el rostro pálido de Elara, ardían con un odio primario. Se arrodilló, su sombra gigantesca envolviendo a la monja temblorosa. La cabaña, antes un refugio, ahora un nido de víboras. Elara, aún débil,
se removió bajo las pieles. Sus ojos azules, como el hielo de un glaciar, se abrieron de par en par, no con el miedo de una víctima, sino con algo más profundo, algo familiar. Bjorn apretó el cuervo en su mano, sintiendo la madera morder su piel. ¿Quién eres, en verdad, hechicera cristiana? ¿De dónde sacaste esto? Su voz, un gruñido ahogado, retumbó en la pequeña habitación. El ara tosió, un sonido seco y doloroso. Su mano, instintivamente, buscó el crucifijo de madera en su cuello, pero sus dedos, débiles, apenas lo rozaron. Sus labios, agrietados por el frío, se movieron. No, no es mío, susurró con voz rota, mirando el cuervo en la mano de Bjorn. Ella lo tenía, me lo dio. El mundo de Bjorn se detuvo. ¿Ella? ¿Quién era ella? La furia se mezcló con un escalofrío helado que le recorrió la espina dorsal. ¿Quién te lo dio?, siseó, acercando el rostro, sus ojos escrutando los de la monja. Una convulsión sacudió a Elara. Sus ojos, antes azules, se enturbiaron, y un brillo extraño, casi inhumano, los encendió por un instante. Entonces, un nombre brotó de sus labios, un suspiro apenas audible, pero que resonó en el corazón de Bjorn como el estruendo de un trueno lejano. Padre. No era la voz de una mujer adulta, no la voz de una sajona, era un murmullo infantil, la melodía inconfundible que se había grabado a fuego en su alma. Una voz que no había escuchado desde que el viento se llevó a su hija, Tira. Bjorn se apartó de golpe, como si una víbora le hubiera mordido. La lámpara de aceite parpadeó, proyectando sombras danzantes que distorsionaban el rostro de Elara, haciéndolo parecer joven, casi de niña, bajo el velo de la enfermedad. Su mente se negaba a aceptarlo, pero su corazón, ese órgano testarudo, golpeaba una verdad brutal contra sus costillas. La fe extraña, la sangre ajena, no era ajena, era suya. Su hija, perdida en la negrura, había regresado, pero no como la Tira que recordaba, no como la hija de un jarl vikingo, sino como una criatura de otra fe, marcada por un destino que él no comprendía, con un crucifijo colgando de su cuello, un símbolo de su propia ruina. El aullido de Ragmald se convirtió en un grito de victoria, el estruendo de la puerta principal cediendo bajo el embate de un tronco de asedio. Bjorn se puso de pie, el cuervo de madera cayendo de su mano temblorosa, la sangre helada en sus venas, su furia original reemplazada por un terror que sobrepasaba cualquier batalla. No era Elara quien debía pagar. La mancha de sangre, la fe extraña, la profecía no era sobre un enemigo externo, sino sobre la corrupción de su propia carne, el desvanecimiento de su linaje desde dentro. Se giró hacia la puerta de la cabaña, sus ojos grises, fijos en la entrada que se abriría a la carnicería. Pero ya no era la batalla contra Ragmald lo que le importaba. Era su hija, viva, y convertida en la personificación de la maldición que destruiría su nombre. El horror de la revelación lo golpeó con más fuerza que cualquier hacha, y mientras el primer guerrero de Ragmald se abría paso por el umbral, Bjorn, corazón de lobo, el jarl que no temía a nada, sintió el verdadero significado del desespero. La saga de su linaje no se esfumaría por una derrota, sino por una verdad inaceptable, un sacrificio impensable. El quiebre de la madera fue un trueno, la hoja de un hacha destelló en la penumbra. El primer berserker de Ragmald, un gigante de barba roja y ojos desquiciados, irrumpió en la cabaña, su grito de guerra ahogándose al encontrar al jarl Bjorn. Pero la atención del invasor no se posó en Bjorn, sino que sus ojos, como cuervos hambrientos, volaron hacia la figura frágil de Elara. Un reconocimiento, un destello en la mirada del salvaje. Bjorn
se giró, su propio aliento contenido, para seguir la trayectoria de esa mirada. Elara, su hija, yacía aún bajo las pieles, el rostro pálido como la luna de invierno. Pero sus ojos, antaño velados por la enfermedad, ahora miraban al guerrero con una claridad escalofriante, casi una complicidad silente. Y luego, tan rápido que Bjorn casi lo perdió, la mano de la monja, la que aún se aferraba débilmente a las pieles, se deslizó hacia su costado. No buscó el crucifijo, no buscó consuelo. En un movimiento casi imperceptible, sus dedos temblorosos apartaron un pliegue de su hábito, revelando por un instante un pequeño objeto metálico, brillando bajo la luz parpadeante de la lámpara. Era una runa, no una runa de protección o de suerte, sino la runa de la flecha, un símbolo de ataque y de la vanguardia de Ragnvald, cincelada con una crueldad que Bjorn conocía bien, la misma runa que había visto marcada en las proas de los dracares de su rival. El corazón de Bjorn se convirtió en hielo. No era un error, no era una profecía pasiva. Tira, su pequeña y dulce Tira, no era solo la víctima del destino, sino un agente. La mancha de sangre ajena no era su nueva fe, sino la traición que llevaba en sus venas. No era un rescate, era una infiltración. El arañazo del cuervo en su palma se sintió como una herida abierta. La niña que había llamado padre con voz infantil era una víbora, una espía, una punta de lanza del enemigo, plantada en el corazón de su hogar. El berserker de Ragnvald sonrió, una mueca de dientes afilados, y alzó su hacha. Pero su mirada no estaba en Bjorn, sino que se detuvo de nuevo en Elara, un reconocimiento. Bjorn vio el intercambio, el frío entendimiento entre la monja y el salvaje. La cabaña se llenó con el clamor de más guerreros de Ragnvald, pisoteando el umbral, sus sombras alargadas danzando en las paredes. Bjorn no levantó su hacha para defenderse. Se quedó inmóvil, el terror más puro que había conocido paralizándolo. Su hija, la que había salvado de las garras del hielo, era el puñal que se clavaba en el pecho de su linaje. La maldición de la volva no era un lamento, sino un susurro de complicidad. Y mientras el berserker avanzaba, Bjorn supo que la verdadera batalla no sería contra Ragnvald, sino contra la abominación que había crecido de su propia carne. La saga apenas comenzaba, pero la vergüenza ya era eterna. El quiebre de la madera fue un trueno. La hoja de un hacha destelló en la penumbra. El primer berserker de Ragnvald, un gigante de barba roja y ojos desquiciados, irrumpió en la cabaña, su grito de guerra ahogándose al encontrar al Jarl Bjorn. Pero la atención del invasor no se posó en Bjorn, sino que sus ojos, como cuervos hambrientos, volaron hacia la figura frágil de Elara. Un reconocimiento, un destello en la mirada del salvaje. Bjorn se giró, su propio aliento contenido para seguir la trayectoria de esa mirada. Elara, su hija, yacía aún bajo las pieles, el rostro pálido como la luna de invierno. Pero sus ojos, antaño velados por la enfermedad, ahora miraban al guerrero con una claridad escalofriante, casi una complicidad silente. Y luego, tan rápido que Bjorn casi lo perdió, la mano de la monja, la que aún se aferraba débilmente a las pieles, se deslizó hacia su costado. No buscó el crucifijo. No buscó consuelo. En un movimiento casi imperceptible, sus dedos temblorosos apartaron un pliegue de su hábito, revelando por un instante un pequeño objeto metálico, brillando bajo la luz parpadeante de la lámpara. Era una runa, no una runa de protección o de suerte, sino la runa de la flecha, un símbolo de ataque y de la vanguardia de Ragnvald, cincelada con una crueldad que Bjorn conocía bien.
la misma runa que había visto marcada en las proas de los drakars de su rival. El corazón de Bjorn se convirtió. No era un error, no era una profecía pasiva. Tyrra, su pequeña y dulce Tyrra, no era solo la víctima del destino, sino un agente. La mancha de sangre ajena no era su nueva fe, sino la traición que llevaba en sus venas. No era un rescate, era una infiltración. El arañazo del cuervo en su palma se sintió como una herida abierta. La niña que había llamado padre con voz infantil era una víbora, una espía, una punta de lanza del enemigo, plantada en el corazón de su hogar. El berserker de Ragmald sonrió, una mueca de dientes afilados, y alzó su hacha. Pero su mirada no estaba en Bjorn, sino que se detuvo de nuevo en el ara. Un reconocimiento. Bjorn vio el intercambio, el frío entendimiento entre la monja y el salvaje. La cabaña se llenó con el clamor de más guerreros de Ragmald, pisoteando el umbral, sus sombras alargadas danzando en las paredes. Bjorn no levantó su hacha para defenderse. Se quedó inmóvil, el terror más puro que había conocido paralizándolo. Su hija, la que había salvado de las garras del hielo, era el puñal que se clavaba en el pecho de su linaje. La maldición de la volva no era un lamento, sino un susurro de complicidad. Y mientras el berserker avanzaba, Bjorn supo que la verdadera batalla no sería contra Ragmald, sino contra la abominación que había crecido de su propia carne. La saga apenas comenzaba, pero la vergüenza ya era eterna. El berserker rió, un sonido gutural que prometía sangre. Su hacha se alzó, lista para descender. Pero entonces, una figura se materializó detrás de él, una sombra esbelta que no llevaba armadura ni hacha, sino un velo oscuro. El berserker se detuvo, como si una mano invisible lo hubiera agarrado. Todos los guerreros que llenaban la cabaña se quedaron en silencio, y el estruendo de la batalla exterior pareció amortiguarse de repente, como si el propio fiordo contuviera la respiración. La figura femenina avanzó. Cada paso era suave, casi fantasmal, pero resonaba en el pecho de Bjorn con la fuerza de un golpe de martillo. La luz de la lámpara danzó sobre su rostro, revelando rasgos que el tiempo había borrado de la memoria de Bjorn, pero no de su alma. El mismo corte de pómulos, la boca fina, los ojos. Esos ojos no eran los ojos salvajes de una guerrera, ni los asustados de una monja. Eran los ojos serenos y profundos de Solveig, su esposa, la madre de Tira, a quien creía perdida en las fauces del gran lobo hacía años. El día que su hija desapareció, Bjorn tambaleó. Su furia y su terror se disolvieron en una niebla de incredulidad. Solveig, su voz fue apenas un susurro rasposo, el sonido de huesos secos. Solveig sonrió, una sonrisa sin calor, extraña en su rostro familiar. Su mano pálida se deslizó hacia su cuello, donde no colgaba ningún amuleto vikingo, sino un crucifijo de hierro forjado, más grande y austero que el de Elara. No llores por el pasado, mi jarl. Su voz era la brisa fría del invierno, clara y sin titubeos, y en ella no había rastro de la dulzura que recordaba. La volva Freya no estaba equivocada. La mancha de sangre ajena y fe extraña destruiría tu linaje. Pero olvidaste que las runas a menudo mienten, o mejor dicho, susurran verdades con velos. La profecía no era sobre la sangre de Tira, era sobre la mía. Bjorn sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. El cuervo de madera, abandonado en el suelo, parecía reírse de su ceguera. Solveig, su amada Solveig, había sido el veneno en su cáliz desde el principio. Ella no era una víctima, sino la arquitecta. Fira, su hija, no era más que una pieza en un juego mucho más antiguo,
un peón sacrificable para la verdadera jugada maestra. La mancha de sangre ajena era la fe que Solveig había abrazado en secreto, la promesa de un Dios único que le había dado el poder o la locura para destruir todo lo que Bjorn representaba. Fira, ella solo me siguió. Su corazón, aunque débil, era más leal a la nueva verdad de lo que el tuyo jamás fue, continuó Solveig, y sus ojos se posaron en el ara con una ternura gélida. Ella cumplió su parte. Ahora, padre corazón de lobo, el lobo ha caído en la trampa que su propia loba tejió. El primer guerrero de Ragmald rugió, y el choque de escudos en el exterior volvió a sonar con toda su furia. Pero para Bjorn, el verdadero campo de batalla no era la fortaleza sitiada, sino la ruina de su propia alma. La saga de su linaje no se desvanecería por una traición simple, sino por la podredumbre nacida del amor. El horror de su vida entera era una mentira, y la verdad, forjada por la mano de su esposa, era más afilada que cualquier hacha. El aire de la cabaña se volvió un sudario. Las palabras de Solveig, un puñal de hielo, lo habían atravesado de parte a parte. Bjorn, el jarl que había enfrentado bestias y guerreros sin un parpadeo, se sintió una marioneta de tendones cortados. La cabaña, antes refugio, ahora era un altar de sacrificio, y él, la víctima atada. Ragmald, el astuto, ya no era el enemigo principal. Era una distracción, un simple león rugiendo fuera de la jaula, mientras la verdadera víbora se arrastraba por dentro. ¿Qué? ¿Qué has hecho, Solveig? La voz de Bjorn era un estertor. Sus ojos, fijos en su esposa, no veían a la mujer que había amado, sino a un espectro gélido, tallado en hielo y engaño. El berserker de barba roja, inmóvil, observaba la escena con una fascinación macabra, su hacha aún levantada, como si esperara una... Solveig dio un paso hacia Bjorn, su velo oscuro flotando, un sudario. La luz de la lámpara, temblorosa, alargó su sombra, haciéndola gigantesca, una figura de poder que empequeñecía al jarl. Su voz, tranquila como la superficie de un lago helado, rompió en silencio. Lo que era necesario, lo que los viejos dioses no podían dar, la salvación de nuestra gente, jarl, incluso si tú no podías verla. Sus ojos se detuvieron en el ara, la figura frágil que, bajo las pieles, parecía encogerse aún más. Y ella es la prueba de una verdad mayor, Bjorn. Una verdad que tú, con tu mente anclada en la sangre y el honor, jamás pudiste concebir. Bjorn miró a Elara, luego a Solveig, su mente buscando un asidero en la locura. ¿Salvación? ¿Qué clase de salvación era esta traición, este veneno en su propia casa? El clamor de la batalla exterior se hizo más fuerte, el estruendo de un ariete contra la puerta principal de la fortaleza. El tiempo se agotaba. Solveig sonrió de nuevo, un gesto que no alcanzaba sus ojos. Siempre te aferraste al linaje, Bjorn, a la sangre que corre por tus venas. ¡Qué ironía tan dulce! La volva, pobre Freya, te lo susurró, pero tus oídos estaban sordos. Mancha de sangre ajena. Creíste que era la fe, pero no, jarl. Sus ojos se clavaron en los de Bjorn, implacables, gélidos. Tira, la dulce Tira que lloraste como tu propia carne. Ella no es tu sangre. El mundo de Bjorn no solo se desmoronó, se pulverizó. No solo era su hija, su esposa, su casa, era su identidad. Cada lágrima derramada, cada recuerdo atesorado, cada sacrificio por un linaje que ahora se revelaba una farsa. La volva no había predicho una extinción por fe o traición,
sino una profanación fundamental. Tira, la criatura que había salvado, que había creído perdida, por la que había arriesgado todo, era la personificación de la mentira más cruel jamás tejida. El berserker rió, un sonido áspero que resonó en el cráneo de Bjorn. Elara, la monja, la que creyó su hija, tosió de nuevo, y al hacerlo, sus ojos se abrieron, no con el azul glaciar de antes, sino con una sombra de entendimiento, de dolor incluso, mientras miraba a Solveig. Bjorn vio el intercambio, la frialdad de su esposa, el sufrimiento en los ojos de Elara. ¿Era una víctima también, o una cómplice desde la cuna? Ella es la sangre de Ragmald, rugió Solveig. Y la verdad, cruda y brutal, golpeó a Bjorn como un martillo de guerra en el pecho, la runa de la flecha, el reconocimiento del berserker, el ataque sincronizado. Todo encajó con una simetría espantosa. Su esposa, su amada Solveig, no solo lo había engañado, sino que había criado a la hija de su archienemigo en su propia casa, bajo su propio nombre, para destruirlo desde dentro. El primer guerrero de Ragmald se lanzó, pero Bjorn no vio el hacha, ni la sangre, solo la imagen de Tira, su hija, riendo en el sol de verano, y la abominación de la mentira, que ahora definía su existencia. La mancha de sangre ajena no solo extinguiría su linaje, lo había profanado desde el principio. Y mientras la hoja bajaba, el Jarl Bjorn, corazón de lobo, se encontró en el umbral de un infierno que ni el Valhalla ni Hel conocían, la vergüenza eterna. La saga se había retorcido en una burla macabra. El berserker axe, a blur of cold steel, whistled towards Bjorn. Pero no fue el filo lo que detuvo el tiempo. Desde el lecho de pieles, Elara tosió, no un sonido débil y febril como antes, sino un estallido gutural, un eco áspero que no era de su garganta, sino de las profundidades de la tierra misma. Los ojos de la monja, antes azules como el hielo, se abrieron de golpe, y de ellos brotó una luz verde, fosforescente, que bañó la cabaña en un resplandor fantasmal. El berserker, a medio golpe, se congeló. Su hacha, suspendida en el aire, temblaba. De su boca abierta no salía ningún grito, solo un vapor blanco, un aliento robado. Un hedor a tierra removida y musgo putrefacto llenó la pequeña habitación. Un frío antinatural que no venía de la nevada exterior, sino de la propia Elara. Su cuerpo, frágil un instante antes, se tensó bajo las pieles. Sus miembros se contorsionaron con una fuerza invisible, como si una criatura de la noche la poseyera. Solveig, de pie junto a ellos, no mostró sorpresa. Sus ojos, antes gélidos, brillaban ahora con una oscura satisfacción, una comprensión. Había un brillo de orgullo perverso en su rostro. Ella no había mentido. Tira era la sangre de Ragmald. Pero había un secreto más profundo, una verdad más terrible. No es la sangre del astuto lo que te traerá la ruina, Jarl. La voz de Solveig retumbó, distorsionada por el júbilo, más potente que el choque de escudos en el exterior. Es la sangre de ellas. La mancha de la línea del cuervo de la noche. El poder que tus ancestros desterraron, que Ragval quería para sí y que tu volva creyó erradicado. La lámpara de aceite parpadeó violentamente, amenazando con extinguirse. Las sombras danzaron, transformando el rostro de Elara. Ya no era la monja sajona, ni la tirra de sus recuerdos. Era un ser antiguo, sus facciones distorsionadas por un poder que rompía las leyes de los hombres y los dioses. De sus labios se escapó un lamento, pero era el aullido de un lobo herido o el lamento de una valquiria caída. El berserker, aterrado, dejó caer su hacha con un estrépito. Sus ojos, antes llenos de furia,
reflejaban un horror primario. Él no conocía este poder. Este no era el plan de Ragvald. Bjorn cayó de rodillas, no por el hacha que nunca llegó, sino por el peso de la revelación. La mancha de sangre ajena no era solo la traición carnal, la deshonra del linaje. Era una abominación nacida de algo más allá de la comprensión mortal. Sus antepasados habían luchado contra esto, enterrado este mal en las profundidades de las sagas olvidadas. Y él, Bjorn, corazón de lobo, lo había traído de vuelta a su hogar, había salvado a la criatura que encarnaba la verdadera maldición. Su hija, su Tira, no era una simple traidora, era la encarnación de una pesadilla ancestral, un vaso para un poder prohibido. Afuera, la puerta principal de la fortaleza cedió con un gemido desgarrador. Los gritos de guerra de Ragvald sonaron victoriosos, pero para Bjorn, el triunfo de su rival era una insignificancia ante el abismo que se había abierto a sus pies. Solveig, su esposa, había tejido una red de engaños, tan antigua como los propios fiordos, y en el centro, el corazón de su linaje, Lat. El infierno tenía el rostro de su hija y los ojos de su esposa. El Berserker's axe, a blur of cold steel, whistled towards Bjorn. Pero no fue el filo lo que detuvo el tiempo. Desde el lecho de pieles, el ara tosió. No un sonido débil y febril como antes, sino un estallido gutural, un eco áspero que no era de su garganta, sino de las profundidades de la tierra misma. Los ojos de la monja, antes azules como el hielo, se abrieron de golpe, y de ellos brotó una luz verde, fosforescente, que bañó la cabaña en un resplandor fantasmal. El berserker a medio golpe se congeló. Su hacha, suspendida en el aire, temblaba. De su boca abierta no salía ningún grito, solo un vapor blanco, un aliento robado. Un hedor a tierra removida y musgo putrefacto llenó la pequeña habitación. Un frío antinatural que no venía de la nevada exterior, sino de la propia Elara. Su cuerpo, frágil un instante antes, se tensó bajo las pieles. Sus miembros se contorsionaron con una fuerza invisible, como si una criatura de la noche la poseyera. Solveig, de pie junto a ellos, no mostró sorpresa. Sus ojos, antes gélidos, brillaban ahora con una oscura satisfacción, una comprensión. Había un brillo de orgullo perverso en su rostro. Ella no había mentido. Fira era la sangre de Ragvald. Pero había un secreto más profundo, una verdad más terrible. No es la sangre del astuto lo que te traerá la ruina, Jarl. La voz de Solveig retumbó, distorsionada por el júbilo, más potente que el choque de escudos en el exterior. Es la sangre de ellas. La mancha de la línea del cuervo de la noche, el poder que tus ancestros desterraron, que Ragvald quería para sí y que tu Volva creyó erradicado. La lámpara de aceite parpadeó violentamente, amenazando con extinguirse. Las sombras danzaron, transformando el rostro de Elara. Ya no era la monja sajona, ni la Tira de sus recuerdos. Era un ser antiguo, sus facciones distorsionadas por un poder que rompía las leyes de los hombres y los dioses. De sus labios se escapó un lamento, pero era el aullido de un lobo herido, o el lamento de una valquiria caída. El berserker, aterrado, dejó caer su hacha con un estrépito. Sus ojos, antes llenos de furia, reflejaban un horror primario. Él no conocía este poder. Este no era el plan de Ragvald. Bjorn cayó de rodillas no por el hacha que nunca llegó, sino por el peso de la revelación. La mancha de sangre ajena no era solo la traición carnal, la deshonra del linaje. Era una abominación nacida de algo más allá de la comprensión mortal. Sus antepasados habían luchado contra esto,
enterrado este mal en las profundidades de las sagas olvidadas, y él, Bjorn, corazón de lobo, lo había traído de vuelta a su hogar. Había salvado a la criatura que encarnaba la verdadera maldición. Su hija, su Tira, no era una simple traidora, era la encarnación de una pesadilla ancestral, un vaso para un poder prohibido. Afuera, la puerta principal de la fortaleza cedió con un gemido desgarrador. Los gritos de guerra de Ragmald sonaron victoriosos, pero para Bjorn, el triunfo de su rival era una insignificancia ante el abismo que se había abierto a sus pies. Solveig, su esposa, había tejido una red de engaños tan antigua como los propios fiordos, y en el sé, la saga no se esfumaría. Se transformaría en una leyenda de horror, donde el Jarl no perecía por la espada del enemigo, sino por la verdad monstruosa que creció de su propia carne y de la traición de la que más amaba. El infierno tenía el rostro de su hija y los ojos de su esposa. De pronto, el pequeño cuervo de madera, aquel amuleto que Bjorn había tallado para su hija y que yacía olvidado en el suelo, comenzó a vibrar. No con la fuerza del viento, sino con una pulsación rítmica, como un corazón diminuto que latiera con la furia de 1000 inviernos. La luz verde de Elara, de esa cosa que era Elara, se intensificó, creando un eco macabro en el aire. La pequeña talla se elevó unos centímetros del suelo, girando lentamente sobre sí misma, y de sus astilladas alas brotó una voz, clara como el hielo, pero llena de un sufrimiento tan profundo que el aire mismo se hizo denso. Padre, la trampa, la traición, no la salve. No era el murmullo infantil que había escuchado antes. Era, la luz verde de Elara pareció absorber esa voz, como una esponja oscura, y la risa perversa de Solveig llenó la cabaña, más estridente que el choque de escudos. Ahí está, la última ofrenda. Tu compasión, Jarl, tu anhelo de redención, fue la llave, el último sacrificio. La pequeña Tira, tu sangre, tu alma, ahora el conducto final para el resurgimiento del cuervo de la noche. Ella no es la mancha, ella es el cordero. Bjorn sintió el aliento robado de sus pulmones. No era que Elara fuera Tira, ni que Tira fuera un espía. Era que la esencia de su hija, de la Tira que él había perdido y llorado, había sido atraída, usada, profanada por Solveig, absorbida por la verdadera mancha, la criatura que ahora era Elara, la hija de Ragmald, poseída por un poder ancestral que exigía el sacrificio más puro. Su dolor, su amor paternal, todo había sido un veneno diseñado para sellar su propia ruina y el renacimiento de una abominación. El Jarl Bjorn, un monumento de cicatrices, se derrumbó. Los ojos del berserker, antes asustados, se llenaron de un fervor espantoso, de adoración. Este no era el fin de un linaje, era el amanecer de un cataclismo. La saga de Bjorn, corazón de lobo, no sería recordada como una tragedia de guerra, sino como la horrenda fábula del padre, que con su propio amor liberó al demonio. El infierno tenía el rostro de su hija y los ojos de su esposa. El Jarl Bjorn no sentía el frío del fiordo, ni el pánico de los guerreros de Ragmald que ahora inundaban la cabaña, su silueta repirtada, su alma, su linaje, todo estaba ya destrozado. Pero entonces, algo más antiguo que la vergüenza se retorció. Desde el lecho de pieles, Elara comenzó a convulsionar, no un temblor febril, sino una violenta sacudida que desprendió las mantas, revelando un cuerpo que se arqueaba y retorcía con una fuerza invisible. Un gemido gutural, profundo como el bramido de un gigante moribundo, brotó de sus labios, un sonido inhumano.
La lámpara de aceite parpadeó con rabia, y una luz verde, enferma y fosforescente, emanó de los ojos de la monja, bañando la cabaña en un resplandor fantasmal. El berserker rugió, no de guerra, sino de terror puro. El hacha cayó de sus manos con un estrépito metálico. Sus ojos, antes feroces, se dilataron con un horror que ni las más sangrientas batallas habían forjado. Él y los otros guerreros que se detenían en el umbral comprendieron al instante. Esto trascendía la sangre y el acero. Solveig, sin embargo, no tembló. Sus ojos, dos brasas ardientes, observaban a Elara con una oscura, triunfante adoración. Ahí está, la mancha de la línea del cuervo de la noche. Su voz vibró con una euforia macabra, cortando el clamor de la batalla exterior, que de pronto parecía distante. El poder que tus ancestros desterraron, que Ragnvald anhelaba, que tu Volva creyó erradicado para siempre. El hedor en la cabaña se hizo insoportable. Tierra removida, musgo putrefacto y algo dulce y rancio. Las facciones de Elara se distorsionaron. Sus huesos parecían remodelarse bajo la piel, transformándola de monja frágil a criatura de pesadilla. La esencia de lo prohibido danzaba en sus ojos verdes, y de sus labios, estirados en una mueca de dolor y poder, se escapó un lamento que era a la vez aullido de lobo y canto gélido de valquiria caída. Bjorn, destrozado, aún no comprendía la totalidad del horror. Pero entonces, el pequeño cuervo de madera, el amuleto de Tyrra que había caído de su mano y yacía olvidado en el suelo, comenzó a vibrar. No con la vibración de la batalla, sino con una pulsación rítmica, un latido diminuto que resonaba con la furia contenida de 1000 inviernos. La luz verde de Elara se intensificó, atrayendo la mirada de todos. La pequeña talla se elevó unos centímetros, girando lentamente sobre sí misma, y de sus alas astilladas, de su pico roto, brotó una voz, clara como el hielo que rompía en el fiordo, pero llena de un sufrimiento tan profundo, tan insoportable, que el aire mismo se hizo denso y pesado. Padre, la trampa, la traición, no la salve. No era el murmullo infantil que Bjorn había escuchado en su delirio. Era la voz de Tyrra, su verdadera hija, la melodía inconfundible de su alma, una voz de tormento, una súplica final. La luz verde de Elara pareció absorber esa voz como una esponja oscura, extinguiendo el eco de Tyrra en el abismo que ahora era la monja. Y la risa perversa de Solveig llenó la cabaña, más estridente que el choque de escudos. Ahí está, la última ofrenda, Jarl. Tu compasión, tu anhelo de redención fue la llave, el último sacrificio. La pequeña Tyrra, tu sangre, tu alma, ahora el conducto final para el resurgimiento del cuervo de la noche. Ella no es la mancha, ella es el cordero. Bjorn se derrumbó completamente, un monumento de cicatrices ahora deshecho. El aliento robado de sus pulmones. No era que Elara fuera Tyrra, ni que Tyrra fuera una simple espía. Era que la esencia de su hija, de la Tyrra que él había perdido y llorado, había sido atraída, usada, profanada por Solveig, absorbida por la verdadera mancha. La criatura que ahora era Elara, la hija de Ragnvald, poseída por un poder ancestral que exigía el sacrificio más puro. Su dolor, su amor paternal, todo había sido un veneno diseñado para sellar su propia ruina y el renacimiento de una abominación. Los ojos del berserker,
Antes asustados, se llenaron de un fervor espantoso, de adoración. Este no era el fin de un linaje, era el amanecer de un cataclismo. La saga de Björn, Corazón de Lobo, no sería recordada como una tragedia de guerra, sino como la horrenda fábula del padre que, con su propio amor, liberó al demonio. El infierno tenía el rostro de su hija y los ojos de su esposa. El Jarl Björn no sentía el frío del fiordo, ni el pánico de los guerreros de Ragnvald que ahora inundaban la cabaña. Sus siluetas, su alma, su linaje, todo estaba ya destrozado. Pero entonces algo más antiguo que la vergüenza se retorció. Desde el lecho de pieles, el ara comenzó a convulsionar. No un temblor febril, sino una violenta sacudida que desprendió las mantas, revelando un cuerpo que se arqueaba y retorcía con una fuerza invisible. Un gemido gutural, profundo como el bramido de un gigante moribundo, brotó de sus labios, un sonido inhumano. La lámpara de aceite parpadeó con rabia, y una luz verde, enferma y fosforescente, emanó de los ojos de la monja, bañando la cabaña en un resplandor fantasmal. El berserker rugió, no de guerra, sino de terror puro. El hacha cayó de sus manos con un estrépito metálico. Sus ojos, antes feroces, se dilataron con un horror que ni las más sangrientas batallas habían forjado. Él y los otros guerreros que se detenían en el umbral comprendieron al instante. Esto trascendía la sangre y el acero. Solveig, sin embargo, no tembló. Sus ojos, dos brasas ardientes, observaban a Elara con una oscura, triunfante adoración. Ahí está, la mancha de la línea del cuervo de la noche. Su voz vibró con una euforia macabra, cortando el clamor de la batalla exterior que de pronto parecía distante. El poder que tus ancestros desterraron, que Ragnvald anhelaba, que tu Volva creyó erradicado para siempre, el hedor en la cabaña se hizo insoportable. Tierra removida, musgo putrefacto y algo dulce y rancio. Las facciones de Lara se distorsionaron. Sus huesos parecían remodelarse bajo la piel, transformándola de monja frágil a criatura de pesadilla. La esencia de lo prohibido danzaba en sus ojos verdes, y de sus labios, estirados en una mueca de dolor y poder, se escapó un lamento que era a la vez aullido de lobo y canto gélido de valquiria caída. Björn, destrozado, pero entonces el pequeño cuervo de madera, el amuleto de Tira que había caído de su mano y yacía olvidado en el suelo, comenzó a vibrar, no con la vibración de la batalla, sino con una pulsación rítmica, un latido diminuto que resonaba con la furia contenida de 1000 inviernos. La luz verde de Elara se intensificó, atrayendo la mirada de todos. La pequeña talla se elevó unos centímetros, girando lentamente sobre sí misma, y de sus alas astilladas, de su pico roto, brotó una voz, clara como el hielo que rompía en el fiordo, pero llena de un sufrimiento tan profundo, tan insoportable, que el aire mismo se hizo denso y pesado. Padre, la trampa, la traición, no la salve. No era el murmullo infantil que Björn había escuchado en su delirio. Era la voz de Tira, su verdadera hija, la melodía inconfundible de su alma, una voz de tormento, una súplica final. La luz verde de Elara pareció absorber esa voz, como una esponja oscura, extinguiendo el eco de Tira en el abismo que ahora era la monja. Y la risa perversa de Solveig llenó la cabaña, más estridente que el choque de escudos. Ahí está, la última, el grito ahogado de su Taira, la súplica desde el cuervo de madera, cortó la neblina del horror.
No había redención para él en este mundo, pero sí un último acto de guerra, un sacrificio digno de un lobo herido. Se levantó, sus músculos temblaban, no de miedo, sino con el dolor de una verdad que quemaba más que 1000 hachas. Sus ojos grises, aunque vacíos de vida, encontraron los de Solveig, ardiendo con una determinación fría como el acero recién forjado. Ella había tejido la trampa, y él, Bjorn Corazón de Lobo, sería el que la cerraría. Ignorando a los guerreros de Ragnvald que retrocedían ante la abrumadora manifestación del Cuervo de la Noche en el cuerpo de Elara, Bjorn cargó, no contra el berserker aterrado, ni contra la criatura que se contorsionaba sobre el lecho. Su objetivo era Solveig. Su hacha, olvidada en la confusión, yacía cerca, pero Bjorn no la tomó. Sabía que el acero era inútil contra la oscuridad que ella había invocado. En cambio, con la fuerza que solo la desesperación final puede otorgar, se abalanzó sobre ella, un lobo furioso contra la bruja que había destrozado su mundo. Solveig rió, un sonido agudo y triunfante, mientras la luz verde de Elara se arremolinaba a su alrededor, una barrera de poder primigenio. Pero Bjorn, en su último y desesperado acto, no buscaba un golpe letal, sino un abrazo final, un abrazo de muerte. Se aferró a Solveig, arrastrándola hacia la criatura que era Elara, hacia el vórtice de luz verde que consumía la cabaña. Si el Cuervo de la Noche ha de renacer, lo hará con todos nosotros, rugió, su voz un eco de los viejos dioses. Los guerreros de Ragnvald huyeron despavoridos, incapaces de comprender la locura final del Jarl. La cabaña se llenó con el grito de pánico de Solveig. La criatura de Elara extendió sus garras deformes, y la luz verde se intensificó, engullendo todo. El fuego, despertado por la magia desatada, lamió las vigas de madera. En un instante, la cabaña, el secreto y la pesadilla se desplomaron bajo una explosión de luz y humo. Cuando el sol del día siguiente se abrió paso entre las nubes, la fortaleza de Bjorn era una ruina humeante. Ragnvald, el astuto, no encontró la gloria de una victoria, sino una devastación inexplicable, un cráter oscuro donde la cabaña había estado, marcado por una energía que helaba la sangre. No había oro, ni linaje que destruir, solo cenizas y el silencio de un horror más allá de la comprensión mortal. La profecía se había cumplido de la forma más amarga. El linaje de Bjorn Corazón de Lobo no se esfumó por una derrota en la batalla, sino consumido por la verdad que se escondía en su propio corazón. Una saga teñida de sacrificio y traición, pero que selló al Cuervo de la Noche de nuevo en las profundidades de la tierra, al menos por ahora. Años después, el asentamiento de Bjorn no fue recordado como un Luk. La sangre de Bjorn se había extinguido, sí, pero su espíritu, el del lobo que se lanzó al abismo para proteger lo que quedaba de su mundo, ecoaría para siempre en el corazón de esas tierras, una llama de advertencia contra las sombras que acechan y el peligro de las verdades ocultas. El cuervo de madera, nunca más visto, se dijo que había vuelto a volar, llevando consigo el lamento de una era y la promesa de un vigilante eterno. O chamado final aos clans. Se esta saga tocó su alma, então escute o chamado dos Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã, e essa força é você. Você precisa se inscrever agora para que los deuses do algoritmo no te façam perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento para mostrar su valor. Esmague el botón de like para alimentar nuestra foguera y inunde os comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro,
Y o más importante, compartille instantáneamente este vídeo con Pelum.